Bienvenidos, queridos espectadores de la trama del saber. Aquí, donde la historia se desvela cada día, desenterramos los secretos más oscuros y las verdades más crudas de aquellos que el poder consumió. No olviden inscribirse en el canal y dejar una curtida si este viaje al pasado les estremece. Prepárense, porque hoy vamos a desvelar la historia de una de las monarcas más icónicas de la historia. Una reina cuya imagen de gloria y eternidad escondía un cuerpo marcado por la enfermedad y el paso implacable del tiempo. ¿Qué secretos se ocultaban bajo las capas de maquillaje y los discursos elocuentes? ¿Hasta dónde llegó una reina para mantener la ilusión de su propia perfección mientras su carne se marchitaba? ¿Acaso el brillo de una corona puede ocultar las imperfecciones de una piel marcada por la viruela, o el esplendor de un reinado, los estragos de una boca desdentada y una vejez que se negaba a ser vista? ¿Qué sucede cuando una mujer, cuya vanidad era tan grande como su intelecto, lucha una batalla silenciosa contra su propio cuerpo que inexorablemente comienza a ceder a la decadencia? Si esta narración del horror y la desintegración física de un símbolo les estremece tanto como a nosotros, no duden en compartir con nosotros en los comentarios de dónde nos acompañan en este viaje y qué otra figura desean que saquemos de las sombras del olvido. Sus peticiones son nuestras próximas tramas. Ahora, cierren los ojos por un instante e imaginen no la magnificencia de una reina gloriosa, sino las sombras de sus aposentos, donde la luz tenue disimulaba las llagas y las pelucas ocultaban la calvicie. Imaginen el susurro de la corte, no de adulación, sino de murmullos sobre una monarca que insistía en bailar 6 gallardas con un cuerpo debilitado, una figura que se aferraba a la juventud mientras la vejez la consumía. Esta es la historia, el drama y el lento apodrecimiento de Isabel I de Inglaterra, la reina virgen que el tiempo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo perdonar. La reina consumida por el tiempo, la verdadera historia de Isabel I de Inglaterra. En el siglo XVI, pocas veces se había producido tanta agitación en nombre de un simple bebé como en el nacimiento de Isabel Tudor. El 7 de septiembre de 1533, entre las 3 y las 4 de la tarde, en el palacio de Greenwich, llegó al mundo una niña destinada a la corona. Era Isabel, hija del rey Enrique VIII y de su segunda esposa, Ana Bolena. Su nacimiento, sin embargo, fue un duro golpe para sus padres, quienes esperaban con ansias un varón que asegurara la dinastía Tudor. Todos los médicos y astrólogos reales, salvo uno, habían pronosticado un hijo varón, y hasta se había pedido al rey francés que fuera su padrino. La decepción fue tan palpable que los torneos de justa planificados tuvieron que ser cancelados, y las cartas que anunciaban el feliz evento tuvieron que ser modificadas apresuradamente, añadiendo una S a la palabra príncipe para transformarla en princesa. La infancia de Isabel fue, desde sus primeros años, una montaña rusa de altibajos, marcada por la inestabilidad política y el trauma personal. Pasó sus primeras semanas en las guarderías reales, atendida por su nodriza y enfermeras. A los 3 meses se le asignó su propio hogar, y en una fría tarde de diciembre de 1533 fue llevada en procesión por las calles de Londres, escoltada por su tío abuelo, el duque de Norfolk. Sin embargo, la seguridad de su posición se desmoronaría con la misma velocidad con la que se había forjado. Apenas 2 años y medio después de su nacimiento, la vida de Isabel se vio irrevocablemente alterada por la caída en desgracia de su madre. Ana Bolena, después de 2 abortos espontáneos, perdió el favor de Enrique VIII. En enero de 1536, Ana sufrió su último aborto, y ese mismo mes, Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique, falleció. Con la muerte de Catalina,
Los críticos católicos del rey lo consideraron viudo libre para casarse de nuevo, abriendo la puerta a un nuevo matrimonio no manchado por el espectro de la bigamia. Enrique, que ya tenía en mente a Juana Seymour, se deshizo de Ana Bolena, quien fue arrestada, acusada de una serie de delitos, incluido el incesto y la conspiración para asesinar al rey, y ejecutada el 19 de mayo de 1536. Isabel, que no había cumplido aún los 3 años, se encontró en la misma situación que su media hermana María, declarada ilegítima. La mayoría de los europeos y los ingleses consideraban a María la heredera legítima, y para muchos, Isabel no era más que la hija ilegítima del rey. Ya corrían rumores despectivos sobre las infidelidades de su madre, insinuando que la solemne niña pelirroja no era hija del rey después de todo. A pesar de esto, Enrique VIII siempre la reconoció como suya y se enorgullecía de sus logros intelectuales. El trauma de la ejecución de su madre y la incertidumbre de su propia posición marcarían profundamente a Isabel. Nadie sabe quién le contó lo sucedido, ni qué sintió, pero su propia casa se sumió en el caos. Su medio hermana María, privada de su título de princesa de Gales, fue enviada a vivir en Hatfield con Isabel, pero se negaba a reconocer a la recién nacida como princesa. Esta infelicidad de María y su obstinación fueron elementos perturbadores en la primera infancia de Isabel. Se dice que Ana Bolena había instruido a las damas de la casa para que dieran una bofetada a María cada vez que esta última se negaba a cumplir con alguna tarea del cuidado de su hermana. Enrique VIII, en su afán de asegurar la posición de Ana e Isabel, había sometido a María a un sufrimiento que ésta nunca perdonaría, y que a Isabel le haría cuestionar la naturaleza del matrimonio real. En 1543, Enrique VIII se casó por 6ª y última vez con Catalina Parr, quien ejerció una enorme influencia sobre Isabel. Catalina se inclinaba por una postura más protestante, y aunque se cuidaba de ajustarse exteriormente a la fe católica de Enrique, esto probablemente influyó en la postura de Isabel. Isabel prosperó bajo su cuidado, recibiendo una educación tan buena como la de cualquier príncipe legítimo. A los 12 años ya era capaz de traducir obras religiosas y clásicas, demostrando un amor y una aptitud genuinos por sus estudios. Su mente no tenía debilidades femeninas, y su perseverancia era igual a la de un hombre. Sin embargo, tras la muerte de su padre en 1547, la década siguiente sería la más peligrosa de toda su vida. Isabel se mudó a la casa de Catalina Parr, ahora casada con Thomas Seymour, hermano del Lord Protector Somerset y tío del joven rey Eduardo VI. Thomas Seymour, un hombre guapo, encantador y muy ambicioso, pero con terribles instintos políticos, comenzó a participar en juegos y payasadas con la joven Isabel, que entonces tenía 14 años. Se le veía entrando a su habitación en camisón, haciéndole cosquillas y abofeteando en las nalgas. Isabel, con poca experiencia con los hombres, se sintió halagada por su atención y también un poco asustada. Catalina Parr, en lugar de confrontar a su marido, se unió a los juegos en algunas ocasiones, llegando incluso a abrazarla mientras él cortaba su vestido negro en 1000 pedazos. Esta situación, que hoy reconoceríamos como un abuso sexual, causó en Isabel una crisis emocional que algunos historiadores creen que la afectó por el resto de su vida. En 1548, Isabel fue despedida de la casa de Catalina Parr, supuestamente por la salud de la reina, y aunque intercambiaron cartas afectuosas, nunca más se volvieron a ver. Tras la muerte de Catalina Parr en el parto, Thomas Seymour renovó su atención hacia Isabel con la intención de casarse con ella. La corte sospechaba de sus ambiciones y Seymour fue arrestado por conspiración.
Isabel fue interrogada rigurosamente, pero demostró una circunspección e inteligencia notables, logrando no admitir nada que pudiera ofender. Se negó a convertir a sus leales sirvientes en chivos expiatorios y afirmó su completa inocencia, demostrando todos los aspectos de su formidable inteligencia y determinación. El estrés de esta situación, que manejó con aplomo exterior, afectó su salud física, perdió peso y se volvió propensa a dolores de cabeza y problemas estomacales. Thomas Seymour fue ejecutado en marzo de 1549. El reinado de María y la prisión de la Torre, una batalla por la vida. Durante el reinado de su medio hermano Eduardo VI, Isabel mantuvo una excesiva cautela y mucha inteligencia, cualidades que la ayudaron a sobrevivir. Se cuidó de vestir con sobriedad, con vestidos negros o blancos severamente cortados, mostrando una imagen de castidad y de modestia, lo que la distanciaba de María, una típica princesa católica que se vestía con todas las galas brillantes y chillonas que podía permitirse. Isabel, de hecho, vestía con sencillez la mayoría de las veces, y su apariencia modesta y agradable contrastaba con el esplendor de la corte. Con la muerte de Eduardo VI en 1553 y el intento fallido de John Dudley de colocar a Lady Jane Grey en el trono, María I, católica y devota, ascendió al poder. La relación entre las hermanas era tensa. María siempre le había desagradado su media hermana por muchas razones, principalmente por el carácter astuto en Isabel y la falta de celo religioso. María había culpado a Ana Bolena, madre de Isabel, por el trágico final de su propia madre y la alienación del afecto de su padre. A pesar de la hostilidad emocional, María, en su momento de triunfo, estaba dispuesta a ser conciliadora, e Isabel cabalgó junto a ella en su entrada triunfal a Londres. El contraste entre ellas era notorio. María, a los 37 años, lucía mayor para su edad, pequeña y delgada como su madre, con la voz profunda, casi áspera. Isabel, a los 19, era más alta que su hermana y esbelta, y vestía con sorprendente severidad. Sin embargo, el clima político se tornó peligroso para Isabel. El matrimonio de María con Felipe II de España fue impopular, y las políticas religiosas de la reina, que reintrodujeron las leyes contra la herejía y sancionaron la quema de casi 300 protestantes, le valieron el apodo de Glory Mary, María Sanguinaria. Isabel, la única alternativa al gobierno de María, se vio constantemente bajo sospecha. Cuando la rebelión de Thomas Wyatt estalló en enero de 1554, aunque Isabel negó cualquier participación, fue arrestada y llevada a la Torre de Londres. El viaje a la Torre fue un suplicio. La mera mención de la Torre fue suficiente para destrozar sus ya frágiles nervios. Rogó que le permitieran entrar por otra puerta que no fuera la puerta de los traidores, pero su solicitud fue rechazada. Al pisar el rellano, declaró: «Aquí llega un súbdito tan verdadero siendo prisionero como nunca llegó ante estas escaleras ante ti, oh Dios. Lo hablo no teniendo otro amigo, sino a ti solamente». Su terror era palpable. Fue llevada a la B-Tower, una pequeña torre de esquina, y su habitación, aunque no tan indigente ni tan incómoda como ella había temido, era, sin embargo, la Torre de Londres, y ella era una prisionera. Isabel pasó solo 2 meses en la torre, pero fueron meses de angustia y miedo a la muerte. Creía que la envenenarían, pues sabía que María la odiaba y que muchos de sus consejeros abogaban por su ejecución. Lady Jane Grey, la reina de los 9 días, y su esposo ya habían sido ejecutados allí. El estrés afectó su salud física, perdió peso y se volvió propensa a dolores de cabeza y problemas estomacales. Fue la inminente llegada de Felipe II de España para casarse con María lo que la salvó.
pues Felipe era más sensible a las implicaciones políticas y temía que el daño a Isabel hiciera su llegada a Inglaterra aún más impopular. Con el aliento de Felipe, María, ansiosa por complacerlo, finalmente liberó a Isabel el 19 de mayo de 1554. Isabel, aún asustada, pasó la noche rezando, creyendo que moriría. Fue confinada en 1900 Woodstock, un pabellón de caza donde, aunque no estaba oficialmente arrestada, vivía en una posición nebulosa que confundió a casi todos. El calvario de la varíola, la verdadera marca en la reina virgen. En los primeros años de su reinado, Isabel se mostró como una monarca astuta y pragmática, forjando la imagen de la reina virgen como una brillante estrategia política. Este concepto le permitió evitar los peligros de un matrimonio extranjero que había alienado a su hermana María y las rivalidades que un matrimonio con un súbdito podría generar en la corte. Proyectaba una imagen de vigor y estabilidad, la gloriana que su pueblo llegaría a adorar, una figura casi divina que se elevaba por encima de las debilidades humanas. Sin embargo, detrás de esa fachada cuidadosamente construida se ocultaba la realidad de un cuerpo frágil, ya marcado por los traumas de la infancia y la juventud. Fue el 10 de octubre de 1562 cuando la ilusión de invulnerabilidad de Isabel se rompió de la manera más brutal. La reina se sintió indispuesta y, según sus cortesanos, tontamente se dio un baño, una práctica que, según la creencia de la época, la debilitaba y la hacía vulnerable a las infecciones. A los pocos días, la terrible verdad se hizo evidente. Había contraído viruela, una enfermedad que desfiguraba y mataba sin piedad. Los síntomas iniciales fueron aterradores: fiebre, debilidad y pérdida del habla. Para horror de la corte, no habían aparecido las características manchas de la viruela, un signo que llevó a sus médicos a creer que la muerte era inevitable. El palacio se sumió en el caos. El consejo privado se reunió apresuradamente y la única pregunta que los atormentaba era: si la reina moría, ¿quién la sucedería? La reina de Escocia, María Estuardo, era la candidata obvia por derecho de sangre, pero su catolicismo y sus vínculos con Francia la hacían poco atractiva para los ministros de Isabel. El pánico era palpable. En medio de esta crisis, un médico alemán llamado Dr. Burkott, a instancias del primo materno de la reina, Henry Carey, Lord Hunsdon, intervino. Burkott hizo envolver a Isabel, que ya estaba inconsciente, en una franela roja y acercarla al fuego. Después de 2 horas, la reina, milagrosamente, se despertó y había recuperado el habla. Sus consejeros fueron admitidos en el dormitorio e inmediatamente le pidieron que nombrara a su sucesor. Para su horror, ella se negó. En cambio, solicitó que Robert Dudley fuera nombrado protector del reino. A pesar de las preocupaciones de los consejeros, la reina se recuperó progresivamente. Para el 25 de octubre estaba lo suficientemente bien como para atender los asuntos de Estado, aunque su cara todavía estaba inflamada y con costras, y ella permanecía fuera de la vista pública. Al cabo de una semana, la viruela había desaparecido, dejándola, aparentemente sin cicatrices, un escape notablemente afortunado. Sin embargo, aunque las cicatrices visibles en su rostro no fueron tan severas como se temía, la enfermedad dejó una marca indeleble en la psique de Isabel y en su cuerpo. La viruela la dejó medio calva y dependiente de pelucas y cosméticos. A partir de entonces, su imagen se convirtió en una obsesión. El uso de pesados maquillajes a base de plomo blanco y mercurio, comunes en la época, era una necesidad para cubrir las imperfecciones y la decoloración de su piel, aunque, paradójicamente, estos mismos cosméticos eran extremadamente tóxicos y contribuían al deterioro de su cutis a largo plazo. La reina,
que ya era esbelta, comenzó a parecer aún más frágil bajo estas capas de artificio. Su amor por los dulces y su miedo a los dentistas contribuyeron a provocar graves caries y pérdidas de dientes, hasta tal punto que a los embajadores extranjeros les costaba entender su discurso. André Urol, un embajador francés, notó en una audiencia que sus dientes son muy amarillos y desiguales, y en el lado izquierdo menos que en el derecho, muchos de ellos faltan, por lo que uno no puede entenderla fácilmente cuando habla rápido. Esto no solo afectaba su habla, sino que ofrecía una visión del apodrecimiento oral, un signo de la vejez y la enfermedad que la rodeaba. El envejecimiento y la máscara resquebrajada, la decadencia en el trono. A medida que Isabel envejecía, la brecha entre su imagen pública y la realidad de su cuerpo se ampliaba. Sus retratos, pintados bajo estrictas directrices reales, se volvieron cada vez menos realistas y más como un conjunto de iconos enigmáticos que la hacían parecer mucho más joven de lo que era. Proyectaban la imagen de Belfibi o Astraea, y después de la victoria sobre la Armada como Gloriana, la eternamente joven reina de las hadas. Esta creación de una imagen poderosa era crucial para una mujer que gobernaba en un mundo de hombres, una vanidad que era más propaganda que simple coquetería. Sin embargo, la realidad se imponía. Como Walter Raleigh observó, Isabel era una dama a la que el tiempo había sorprendido. La última década de su reinado estuvo marcada por una creciente melancolía y un deterioro físico que ya no podía ser completamente disimulado. En el otoño de 1602, una serie de muertes entre sus amigos cercanos, especialmente la de Catherine Carey, condesa de Nottingham, su sobrina y amiga íntima, quien había servido a la reina durante casi 45 años, sumió a Isabel en una grave depresión. La muerte de la condesa de Nottingham en febrero de 1603 fue el punto de ruptura del estado mental de Isabel. La reina amaba mucho a la condesa y ha lamentado mucho su muerte, permaneciendo desde entonces en una profunda melancolía que parece haber sido superada. Aunque frágil, deprimida y con casi 70 años de edad, la reina conservó su terquedad y autoridad. Se negó a descansar, permaneciendo de pie durante horas y horas. Cuando Robert Cecil, su principal ministro, le dijo que debía irse a la cama, ella espetó: «Deber no es una palabra para usar con los príncipes, hombrecito. Hombrecito, sabes que debo morir, y eso te hace tan presuntuoso». A pesar de la persuasión de sus asistentes, la anciana reina no cedía. Tal vez lamentaba su muerte inminente, o quizás luchaba contra las visiones de su frágil cuerpo que la atormentaban. Durante estos incómodos últimos días se sintió desorganizada y desordenada, quizás con sentimientos de culpa y arrepentimiento. Una dama de honor, Elizabeth Southwell, informó que la reina estaba atormentada por visiones y que hacia el final de su vida se encontró un naipe con un clavo en la cabeza de su silla. La reina se negaba a salir de sus habitaciones, sumida en la tristeza. William Camden, cronista de la época, notó algunos de los síntomas físicos y psicológicos a medida que se acercaba el final. Se le hincharon las amígdalas, y aunque eso disminuyó rápidamente su apetito, pronto comenzó a fallar, y ella rechazó los medicamentos que le ofrecían. Descendió a un estado silencioso e inmóvil, negándose a comer o acostarse, llegando a permanecer de pie en su cámara durante unas 15 horas seguidas. Su mala salud, mezclada con un estado mental delirante y deprimido, acercó su muerte. Después de una persuasión casi constante por parte del Lord Almirante Charles Howard, finalmente tomó la decisión de retirarse a la cama. No mucho después, con la reina descansando en la cama en una condición sin sentido,
el anciano arzobispo Whitgift recibió instrucciones de acercarse a su lecho y orar por su alma inmortal. Curiosamente, se ha dicho que durante este período Isabel también pidió que su anillo de coronación, que simbolizaba su matrimonio con Inglaterra y que había usado desde el día de su coronación, fuera limado de su dedo ya que la carne había crecido sobre él. Este acto, un presagio de su muerte inminente, significaba el retiro físico del anillo, lo que pondría fin a la obligación contractual de Isabel con el país y el matrimonio con este último se disolvería. La muerte y el legado, el último acto de la reina consumida. Los ministros del gobierno se reunieron entonces junto a su cama, pues necesitaban saber a quién elegiría como su sucesor. Isabel ya no podía hablar, pero cuando se le preguntó si era su deseo que Jacobo VI de Escocia heredara la corona, se dice que ella hizo un gesto con las manos, dibujando un círculo alrededor de su cabeza para indicar una corona y confirmar que ese era efectivamente su deseo. Ella murió el 24 de marzo de 1603, en el Palacio de Richmond, entre las 2 y las 3 de la madrugada. El cronista John Clapham escribió: alrededor de las 3 en punto, su majestad partió de esta vida suavemente como un cordero, fácilmente como una manzana madura de un árbol. Sin embargo, la muerte de Isabel I estuvo rodeada de rumores macabros, alimentados por la percepción de su cuerpo en decadencia. Una de las creencias populares es que murió debido a un envenenamiento de la sangre, posiblemente por el uso del popular maquillaje a base de plomo de la época, que siendo extremadamente tóxico y peligroso, podría causar la muerte si se aplicaba continuamente sobre la piel. Otra teoría sugiere cáncer, que podría haberse desarrollado en el último año de su vida. También se especula con una simple infección bronquial que se convirtió en neumonía, dada su avanzada edad y su débil sistema inmunológico. Ninguno de sus médicos pudo dar una causa directa de la muerte, ya que ella no permitió que nadie la examinara y no se realizó una autopsia. De cualquier modo, su fallecimiento fue acelerado por su mala salud mental, su grave depresión y melancolía que la llevaron a aislarse. El cuerpo de Isabel, incluso después de muerta, seguiría siendo objeto de especulaciones y horror. Elizabeth Southwell, una dama de honor, afirmó que el cadáver estaba tan lleno de vapores nocivos que explotó en su ataúd de plomo. Describió un fuerte crujido en el ataúd cuando el cuerpo y la cabeza de Isabel se abrieron debido a la presión de los gases liberados mientras el cadáver se pudría. Esto, un detalle grotesco, aunque la fiabilidad de Southwell es poco confiable, dado que se convirtió al catolicismo poco después, contribuyó a la imaginería de una reina cuyo cuerpo se descompuso de manera aterradora. El 28 de abril, poco más de un mes después de su muerte, el cuerpo de Isabel fue transportado en una gran procesión por King Street hasta la abadía de Westminster para su entierro. El cronista John Stowe escribió que Westminster se llenó de multitudes de todo tipo de personas en sus calles, casas, ventanas, canales y canalones que salieron a ver las exequias, y cuando vieron su estatua tendida sobre el ataúd, hubo tal suspiro, gemido y un llanto como no ha sido visto ni conocido en la memoria del hombre. El cuerpo de Isabel fue depositado inicialmente en la bóveda de sus abuelos, Enrique Sepne e Isabel de York, pero en 1607 su ataúd fue trasladado al mismo lugar que el de su media hermana María. La inscripción en latín en su tumba: consortes en reino y sepulcro, aquí dormimos Isabel y María, hermanas, en la esperanza de la resurrección. Es una ironía final, uniendo en la muerte a dos mujeres separadas por la vida, la fe y la política. Arthur Stanley, en la década de 1880, en una inspección permitida por la reina Victoria,
encontró la tumba de Isabel. Relató que la madera central en la cabecera del ataúd superior se había caído y algunos de los lados se estaban desmoronando, lo que había arrancado parte de la tapa podrida. Aunque la caja en sí no revelaba más, este detalle de un ataúd podrido reforza a percepción de una decomposición inevitable. El reinado de Isabel I fue idealizado post-mortem, especialmente en el siglo XVII, como una edad de oro. Ella fue elogiada como la heroína protestante, la gloriana, la reina virgen, que venció a la Armada española y llevó a Inglaterra a su apogeo. Sin embargo, la historia reciente ha adoptado una visión más compleja. Isabel, aunque brillante y astuta, era también cautelosa en su política exterior, y sus tácticas militares en Irlanda mancharon su historial. Isabel fue una mujer que, desde la ejecución de su madre, vivió con el espectro de la muerte y la ilegitimidad. Su cuerpo, a pesar de todos los esfuerzos por proyectar una imagen de eterna juventud y vigor, fue, como el de cualquier mortal, presa del tiempo y la enfermedad. Las cicatrices de la viruela, la pérdida de dientes, la calvicie, los delirios de su vejez, todo ello fue una batalla silenciosa librada bajo la armadura de su dignidad real. Su vanidad, que la llevó a la obsesión por la imagen, no fue solo un capricho, sino una propaganda y una creación de una imagen poderosa en un mundo que dudaba de la capacidad de una mujer para gobernar. La historia de Isabel I es un recordatorio sombrío de que ni el poder más absoluto ni la mente más brillante pueden detener el lento y cruel apodrecimiento de la carne. La reina, virgen, la gloriana, fue al final una mujer consumida por la enfermedad y la soledad, un cuerpo que luchó hasta el último aliento contra la inevitable decadencia. Y en su tumba, junto a su hermana, yace el eco de una vida que, por más que se intentara ocultar, dejó las marcas visibles de un calvario personal.